Muy buenas noches con todos los presentes. Lamentamos un poco la demora. El día de hoy tenemos como expositor al doctor Mirko Espejo para el tema de endoscopía y colonoscopía. Muy bien, doctor, ya puede comenzar. Buenas noches con todos. En primer lugar, gracias por la invitación a este curso. El día de hoy vamos a hacer un tema importante que es, dentro de los exámenes auxiliares, endoscopía y colonoscopía. Tengo entendido de que la mayoría de público, el cual va a tener alcance a esta exposición, son alumnos de pregrado, por el cual no me voy a extender mucho en lo cuanto a lo procedimental, sino en las indicaciones, cuándo solicitar una endoscopía, cuándo solicitar una colonoscopía, qué es lo que esperan hallar y según los hallazgos, qué hacer. Va a ser un poco más interactiva, voy a prácticamente a darle los puntos clave, qué es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Ya que como es un curso de interpretación de exámenes auxiliares, quiero que ustedes también aprendan a interpretarlo, ¿no? Como el propio curso lo dice. Les he colocado algunas patologías frecuentes en hallazgos endoscópicos, colonoscópicos, que ustedes tienen que saberlo. Y les voy a dar los puntos clave de cada patología, ¿no? A tener en cuenta. Creo que me voy a quedar corto en las patologías, ya que las patologías son numerosas. Les he puesto las emblemáticas, por así decirlo, las que sí o sí tienen que conocer y sí o sí tienen que saber cómo diagnosticar, cómo tratar, ¿no? Básicamente, en eso se va a tratar mi exposición y ya la vamos a ir desarrollando. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, o a los que van a tener la posibilidad de verlo no en vivo, sino ya en la clase grabada, no hay problema porque pueden tener mi número los chicos de organizadores y puedo resolver sus dudas. El principal motivo de esta clase es de que ustedes aprendan, ¿no? O se lleven un conocimiento luego de ver esta presentación, ¿no? Más que por el certificado, los créditos, ¿no? Que eso va a segundo plano. Bien, empezamos la exposición. Soy el doctor Mirko Espejo Vargas, médico del Hospital de Gagliati, del Servicio de Gastroenterología. Dentro de los procedimientos como exámenes auxiliares, tanto endoscópicos como colonoscópicos, tenemos que tener en cuenta de que son por dos motivos básicamente, ya sea para hacer el diagnóstico o para dar un tratamiento terapéutico, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso ya lo vamos a tener, a dejar más claro en lo que va a la exposición. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Esta es una endoscopía en la cual podemos ver el esófago distal. Acá podemos ver la unión esófago-gástrica. Bien, entonces, lo primero que llama la atención es cómo vemos estas erosiones lineales a nivel del esófago distal, ¿no? Esta es una patología frecuente que es una esofagitis. Acá vamos a poner el título. Esofagitis. ¿Y en qué caso vamos a ver este tipo de esofagitis? Esta es una característica de una esofagitis por reflujo, es decir, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico es todos síntomas y o complicaciones asociadas a reflujo del contenido gastroduodenal, ya que actualmente no es solo gástrico, sino es gastroduodenal, hacia el esófago. Definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Por una incompetencia. Incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué más tienen que saber en enfermedad por reflujo gastroesofágico? Lo que tienen que saber es de que está asociado a múltiples comorbilidades del paciente, ¿no? Obesidad, dieta alta en grasas, condimentos, hernias diafragmáticas, etc. Bien, ¿qué más? Con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen que saber que hay complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La principal, esta esofagitis erosiva. La esofagitis erosiva tiene su propia clasificación, que es la clasificación Los Ángeles.
Los Ángeles se cataloga Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C, Los Ángeles D. Bien, a manera práctica, A y B no pasan pliegues. ¿Cuáles son los pliegues? No pasan pliegues. Los pliegues gástricos proximales, que acá no lo podemos ver por la fotografía, C y D sí pasan pliegues. ¿Ya? D compromete más del 75% de la circunferencia. C ya, ahorita respondo las preguntas. C menos del 75% de circunferencia, ¿ya? A mayor de una de más de 5 milímetros, mayor igual a una erosión de más de 5 milímetros, y la B mayor igual a una erosión de más de 5 milímetros que confluyen, ¿ya? Básicamente eso es a grandes rasgos la clasificación Los Ángeles. Otra complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es estenosis péptica. Otra complicación es el famoso esófago de Barrett. Estas son las principales complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que tienen que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Cuál es la clínica principal? Esto ha sido preguntado. Por ejemplo, les puede poner casos clínicos en los cuales simplemente porque les pongo un dato característico que es pirosis, ¿no? Si les viene un paciente, sea como se les planteen, paciente adulto mayor, paciente joven, etcétera, que les digan pirosis, les va a orientar a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, así que la clínica sí o sí es por pirosis. Mecanismo, incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ya la definición ya les dije. ¿Cómo pueden hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo pueden hacer, número uno, solamente con la clínica asociado a cualquiera de estos, ¿no? Complicaciones. Ya diagnostica una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien. Diagnóstico, sin embargo, gold estándar, que es básicamente a lo que a usted le interesa la teoría, es con la pH-metría, ¿no? ¿Qué hace la pH-metría? A través de un sensor en 24 horas va a medir el pH en el cual el esófago distal va a estar expuesto a un pH menor de 4. Y esto lo va a catalogar en porcentaje. Es decir, si el esófago está expuesto a un pH menor de 4 en un tiempo en porcentaje de las 24 horas, menos del 4%, esto es algo normal. De 4 a 6%, esto es algo indefinido, ¿no? Y más del 6%, esto es algo patológico. Si tienen una pH-metría con más del 6% en el tiempo de 24 horas en el cual el esófago está expuesto a un pH menor de 4, es diagnóstico gold estándar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Pero no es necesario de que ustedes lleguen a la pH-metría, ya que la pH-metría se utiliza o hay duda diagnóstica o el paciente no responde al tratamiento conservador, ¿no? O el tratamiento médico. Así que, ¿qué más es lo que tienen que saber? Es de que, ¿cuál es el tratamiento de elección en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El tratamiento de elección es con inhibidor de bomba de protones. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos 8 semanas. ¿Ya? Por lo menos 8 semanas. A las 8 semanas se evalúa si responde o no el tratamiento. ¿Ya? Pero básicamente esto es lo que tienen que saber, ¿no? Por ahí me preguntaron en el chat cuándo se define que está en esofagitis. La definición de esofagitis es un término endoscópico, ¿no? Justamente por eso les puse esta imagen. Y por eso justamente les comentaba de que no es necesario que un paciente se le haga pH-metría para decir que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes pueden decir que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico sin necesidad de la pH-metría si es que, aparte de tener los síntomas de pirosis, tiene esofagitis erosiva Los Ángeles C o Los Ángeles D, tiene una estenosis péptica o tiene esófago de Barrett. Ya ustedes pueden decir sin necesidad de la pH-metría que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría de pacientes que llegan a consulta ya llegan con esofagitis erosiva, ¿no?
Generalmente llegan a esofagitis Los Ángeles A, Los Ángeles B. Sin embargo, los que tienen C y D ya es confirmatorio prácticamente de ERGI. La clasificación Los Ángeles, justamente ustedes van a ver erosiones lineales, ¿no? Que son estas erosiones lineales. Miren, este es uno de los Ángeles D porque comprometen toda la circunferencia. Por ejemplo, acá otra imagen, ¿no? En esta imagen ya vamos a ver una patología igual de característica, como lo pueden ver acá, es el esófago de Barrett. Que también es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es la definición, en primer lugar, de esófago de Barrett? La definición es que va a haber un área de metaplasia, pero esta metaplasia va a tener una característica, que es una metaplasia intestinal. Recordemos de que el epitelio normal del esófago es un epitelio estratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces, cuando va a haber un cambio de epitelio estratificado no queratinizado a un epitelio columnar, pero este epitelio columnar contiene células caliciformes, es decir, secretoras de moco, células caliciformes, esto se define como una metaplasia intestinal. ¿Ya? Porque hay varios tipos de metaplasia, puede ser metaplasia gástrica, puede ser, o metaplasia intestinal, ¿ya? O una metaplasia incompleta también se denomina. Hay tres tipos de metaplasia, gástrica, intestinal e incompleta. La más frecuente es la metaplasia intestinal, justamente que es la definición de esófago de Barrett. Pero para que sea definición de esófago de Barrett, esta metaplasia intestinal tiene que medir mayor o igual a 1 centímetro. ¿Mayor o igual a 1 centímetro de qué? Tienen que ver un término que es la unión esófago-gástrica. ¿Cuál es la unión esófago-gástrica? La unión esófago-gástrica es justamente el borde proximal de los pliegues longitudinales de la curvatura menor del estómago. Miren estos pliegues. A este nivel estaría la unión esófago-gástrica. Y otro término es la unión escamo-columnar. ¿Cuál es la unión escamo-columnar? Es justamente el cambio de epitelio, la transición de epitelio del epitelio columnar al epitelio escamoso, o la famosa línea Z, ¿no? Lo cual acá podemos ver de que no hay esa transición, ¿no? Por el mismo esófago de Barrett. Esto sería la unión escamo-columnar, ¿no? Esto sería la unión escamo-columnar, lo que estoy dibujando aquí. Si es que entre la unión esofagogástrica, que es los pliegues, el borde proximal de los pliegues longitudinales gástricos, y la unión escamo-columnar, hay una distancia mayor o igual a 1 centímetro, eso se denomina esófago de Barrett, porque hay una metaplasia intestinal, lo cual es normal. Y a la biopsia, si es que hay células caliciformes, ya es 100% confirmatorio de esófago de Barrett. Otra cosa que ustedes tienen que saber, cómo se clasifica, ¿no? En primer lugar, si es que no hay displasia, si hay displasia de bajo grado, o hay displasia de alto grado, o también si es que hay un carcinoma intramucoso. Recordemos que el esófago de Barrett es una definición o diagnóstico de premalignidad, ¿no? El esófago de Barrett se asocia al adenocarcinoma gástrico. Si es que tienen un paciente con esófago de Barrett y no tienen displasia, el manejo es seguimiento endoscópico. Seguimiento cada 3 a 5 años de endoscopías. Si tiene displasia de bajo grado, se hace seguimiento endoscópico cada año. Displasia de alto grado o carcinoma intramucoso, se le da tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento. O hay tratamiento endoscópico o tratamiento quirúrgico. Siempre se va hacia lo menos invasivo. Generalmente se prefiere el tratamiento endoscópico, ¿no? Como la resección endoscópica mucosa en este caso. Sin embargo, debido a que algunos centros no cuentan con este tratamiento endoscópico, por obvios motivos, algunos van de frente al tratamiento quirúrgico en displasia de alto grado o si es que hay carcinoma intramucoso. ¿Ya? Eso es algo que
otra vez sí o sí tienen que saberlo, ¿ya? Y esto justamente es una complicación a largo plazo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra cosa que sí es importante que lo sepan, que justamente antes de que se me vaya, es de que todo paciente que tenga síntomas de dispepsia, pirosis, de larga data, o que no respondan al tratamiento, o que tengan pacientes mayor de 60 años, sí o sí tiene que tener una endoscopía diagnóstica. Ya, sí o sí tiene que tener una endoscopía diagnóstica. Dispepsia, pirosis, cualquier síntoma gastrointestinal en un paciente mayor de 60 años, sí o sí tiene que tener una endoscopía diagnóstica. Justamente para ver todas estas patologías que estamos viendo ahora, ¿no? Y todo lo que puede, y todas las consecuencias que puede traer, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver otra patología esofágica. Acá podemos ver el esófago distal y cómo hay una lesión superficial, ¿no? Justamente que ya está dibujada. Esto es un NM de esófago, ¿no? Un cáncer esofágico. Dentro del cáncer esofágico, recordemos que hay dos tipos, el escamoso y el adenocarcinoma. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente a nivel mundial es el escamoso, a nivel mundial. Sin embargo, en el mundo occidental, es decir, en países desarrollados, el adenocarcinoma es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque justamente en países desarrollados o países occidentales es cada vez más frecuente la enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede evolucionar a un esófago de Barrett y posteriormente a un adenocarcinoma, ¿no? Justamente es por el estilo de vida que se lleva en los países occidentales. Este, este cáncer esofágico, como les había comentado, se puede dividir depende de la ubicación, en un esófago cervical, en esófago torácico o en esófago abdominal. Dentro de estos dos subtipos, el que responde mejor a la terapia con quimio-radioterapia es el escamoso. Tiene muy buena respuesta a la quimio-radioterapia. Y el adenocarcinoma generalmente no responde tan bien, pero ambos van bien con la cirugía, ¿no? Localización más frecuente del enema esofágico en general es en el tercio medio. ¿Por qué? Porque el más frecuente es el escamoso y el escamoso es en tercio medio. En cambio, el adenocarcinoma, obviamente como está asociado al reflujo, está en tercio distal. Ya, esa es otra cosa que también tienen que saber. Preguntas de examen de cáncer de esófago. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Factores de riesgo para cáncer de esófago, principalmente paciente con antecedente de esófago de Barrett para adenocarcinoma, paciente con antecedente de ingesta de cáusticos, paciente con obesidad, dieta alta en grasas, etcétera, ¿no? Incluso hay una patología que es la tilosis, ¿no? Que es la queratosis palmoplantar, que también está asociada a aumento de frecuencia de carcinoma escamoso de esófago. Dentro de todos esos factores de riesgo que les acabo de decir, ¿cuál es el que tiene más riesgo de degenerar a un cáncer esofágico futuro? El antecedente de ingesta de cáusticos, ya sea por álcalis o por ácidos. Ya, tratamiento definitivo del cáncer esofágico, cirugía. Sin embargo, obviamente, como toda neoplasia, depende del estadiaje. Y el estadiaje se hace mediante dos motivos, ¿no? El estadiaje. Ya saben que el diagnóstico es por endoscopía, ¿eh? Endoscopía y se toma la biopsia. ¿Ya? El estadiaje, si es un estadiaje loco o regional, de elección es la ecoendoscopía. Estadiaje, estadiaje loco regional de elección la endoscopía. Estadiaje a distancia es la tomografía, ¿no? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Eso es en el cual se determina el estadiaje en el cáncer esofágico. Bien. Si tienen preguntas, me lo hacen al chat, no hay problema. Esa es otra patología esofágica. Ya pasamos a
a otra patología, ¿no? Lo que podemos ver aquí es un esófago, epitelio normal, pero con estas lesiones superficiales, no sobreelevadas como podemos ver. Estas son varices esofágicas. Varices esofágicas, ¿en qué pacientes se ven? En los pacientes con cirrosis hepática. En los pacientes que tienen cirrosis hepática, todo está determinado, el grado de complicaciones, según el gradiente de presión venosa hepática. El gradiente de presión venosa hepática es una medida indirecta de la presión portal. Esto se mide mediante un catéter en las venas suprahepáticas, ¿no? La gradiente de presión venosa hepática. Y eso es una medida indirecta de la presión portal, ya que no se puede medir directamente la presión portal. Se dice de que hay hipertensión portal si es que el gradiente de presión venosa hepática es más de 5 milímetros de mercurio. Esto es definición de hipertensión portal. Si es que este gradiente de presión venosa hepática es más de 10 milímetros de mercurio, aparecen dos cosas. Aparece la citis y aparecen las varices esofágicas. Si este gradiente de presión venosa hepática es más de 12 milímetros de mercurio, hay alto riesgo de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Pregunta de examen es, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en el paciente con cirrosis hepática? Es las varices esofágicas. No es la úlcera péptica, es las varices esofágicas. Y si les preguntan, ¿cuál es la principal causa de mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva alta? Las que más matan es por varices esofágicas. ¿Ya? Por eso que es muy frecuente que a un paciente que tiene diagnóstico reciente de cirrosis hepática se le haga una endoscopía para detectar esto, justamente, ya que no a todos los pacientes se le mide esto porque es un método invasivo. Hay una medida indirecta que justamente se le hace una endoscopía y se ve las varices esofágicas, ¿no? El que tenga varices esofágicas ya te traduce esto, ¿no? Que tiene una gradiente de presión venosa hepática más de 10 milímetros de mercurio. Bien, y lo que se quiere evitar es esto, ¿no? Que tenga un sangrado por varices esofágicas. Dentro de la endoscopía se puede clasificar a las varices esofágicas según su tamaño, ¿no? En primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Primer grado son las pequeñas. Son las pequeñas, ¿no? Las que tienen son superficiales. Segundo grado son las que ocupan menos de un tercio de la circunferencia. Y tercer grado son las que ocupan más de un tercio de la circunferencia. Ya, esta es la clasificación japonesa de varices esofágicas. ¿Qué más tienen que saber? Que en paciente que tiene diagnóstico de varices esofágicas, se le tiene que dar profilaxis primaria. ¿Qué es la profilaxis primaria? Profilaxis es algo que tú das para que evites una consecuencia, ¿no? Profilaxis primaria se le da básicamente para pacientes. Ese gradiente, ¿dónde están viendo esa diferencia en gradiente de presión? Ya, ahora respondo eso. Profilaxis primaria se le da a todo paciente que tiene varices esofágicas y nunca ha tenido un episodio de hemorragia digestiva. Profilaxis secundaria se le da a pacientes con varices esofágicas que antes ya ha tenido un episodio de hemorragia digestiva. Por ejemplo, tenemos un paciente con cirrosis hepática Child B que tiene varices esofágicas de segundo grado. Se le da profilaxis primaria, ya que nunca ha sangrado. Pregunta de examen es, ¿cuál es la profilaxis primaria de elección en un paciente con cirrosis hepáticas? Los betabloqueantes no selectivos. ¿Cuáles son los betabloqueantes no selectivos? Aquellos que bloquean beta 1 y bloquean beta 2. ¿Cuáles son esos betabloqueantes? A la cabeza, propanolol o nadolol. Bien. El propanolol viene de 40 miligramos. Se le da media tableta, es decir, 20 miligramos cada 12 horas de propanolol por cada día. ¿Ya? Esto es la profilaxis primaria. Además, como profilaxis primaria, se ha visto de que tiene un beneficio pacientes que vayan a betabloqueantes no selectivos y que justamente pacientes con cirrosis hepática Child B, cirrosis hepática Child C, que tengan varices esofágicas de F2 y F3, pueden ir a ligadura endoscópica de varices esofágicas, o sus siglas en inglés LV. Y esta ligadura endoscópica de varices esofágicas sumado a la profilaxis primaria con betabloqueantes no selectivos,
tienen una mayor efectividad en cuanto a prevenir los episodios de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Bien, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí o sí damos esto, ¿no? En pacientes que ya han tenido sangrado, igual la profilaxis primaria, sí o sí se tiene que hacer con ligadura, ¿no? Y betabloqueantes no selectivos. Antiguamente se decía de que justamente están los manuales no antiguos de que se puede dar nitratos, lo cual nitratos al momento no se utiliza porque se prefiere los betabloqueantes no selectivos más la terapia endoscópica. Así que eso es algo que también es muy importante que lo sepan. Bien. ¿Qué pasa si les viene un paciente con sangrado, hemorragia digestiva alta, activa? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Uno, estabilizar hemodinámicamente al paciente, estabilización hemodinámica. Dos, iniciarle vasoactivos. ¿Qué vasoactivos de elección? Pregunta de examen en paciente con hemorragia digestiva alta varicial. ¿Cuál es el vasoactivo de elección? El octreotide. El octreotide es el análogo de la somatostatina, ¿no? Acuérdense que los vasoactivos de elección en hemorragia digestiva alta varicial es octreotide o terlipresina. Octreotide análogo de la somatostatina y terlipresina análogo de la vasopresina. ¿Qué tienen los hospitales? Algunos hospitales tienen terlipresina, otros hospitales tienen octreotide. En realidad usamos el octreotide. Bien, octreotide se da 50 microgramos endovenoso stat y luego 50 microgramos cada hora. Bien, ¿por cuántos días? Por 5 días. Termina esos 5 días, se resuelve la hemorragia, no vuelve a sangrar, se puede reiniciar como profilaxis secundaria de los betabloqueantes. Y obviamente, si es que tiene una hemorragia y se objetiva la hemorragia digestiva alta, luego de los vasoactivos, también se tiene que dar antibiótico profilaxis. Acuérdense que los pacientes con cirrosis hepática hay alto riesgo de translocación bacteriana, alto riesgo de encefalopatía hepática, por lo cual se da antibiótico profilaxis. Y luego la terapia endoscópica de cajón, ¿no? La terapia endoscópica. ¿Qué se hace en la terapia endoscópica? Ligadura endoscópica, ¿no? Ligadura endoscópica de las varices. Justamente esta varice sangrando, se hace la ligadura y deja de sangrar, ¿no? En pocas palabras. A ver, acá en el chat creo que me han hecho una pregunta. ¿Ese gradiente de presión venosa hepática dónde se mide? Se mide en las venas suprahepáticas. Se mide en las venas suprahepáticas y se hace una diferencia con la circulación sistémica, la presión sistémica, y te sale un gradiente que es justamente el gradiente de presión venosa hepática, ¿no? Bien, otra patología frecuente, en, en eso, como les estoy comentando, me voy a quedar corto en patologías, ya que, por ejemplo, se me está yendo otra patología esofágica que es muy frecuente, que es la acalasia. Perdón, la disfagia. Y en la disfagia está la acalasia, ¿no? Que justamente también tiene características endoscópicas, que ya lo veremos tal vez en otra charla o en otra oportunidad que nos crucemos en alguna clase, ya que les estoy hablando de las patologías más frecuentes para no hacerla más larga. ¿Qué más? En cuanto a la patología gástrica endoscópica, todo paciente de más de 50 a 60 años se debería hacer una endoscopía. ¿Por qué se debe hacer una endoscopía? Justamente de screening para detectar este pata, ¿no? Que es el famoso Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que tiene varias características, ¿no? Es un bacilo microaerófilo. Pregunta de examen todo esto, ¿eh? Gram negativo. Bacilo microaerófilo gram negativo. Productor de ureasa. Produce ureasa. Ureasa positivo. Ya. Está catalogado como dentro de la clasificación de la OMS como un carcinógeno tipo 1. Justamente ha venido en varios exámenes de NAM, de salud, incluso de residentado. ¿Por qué tienes que erradicar el Helicobacter pylori, no? Porque es un carcinógeno tipo 1 de la OMS. Es decir, está implicado, ya demostrado, dentro de la patología del cáncer gástrico. ¿Qué más tienen que saber? Que ya les dije que todo paciente mayor de 50 a 60 años se debe hacer una endoscopía para descartar por lo menos el Helicobacter pylori, ¿no? Para erradicarlo. Otra cosa es de que todo paciente detectado de Helicobacter pylori es diagnóstico
y tratamiento. Se debe hacer el diagnóstico y tratamiento. Antiguamente hay alguna escuela en la cual mencionan que si es que tienes Helicobacter pylori y no te causa molestias, no debes tratarlo. Eso ya no debe ser así, ¿no? Ya está demostrado de que todo paciente diagnosticado de Helicobacter pylori debe tratarse, ¿ya? Porque justamente por esto, ¿no? Es un carcinógeno tipo 1. Además que el Helicobacter pylori, también dentro de las preguntas de examen, es la principal causa de gastritis crónica. Es la principal causa de gastritis crónica. Y ustedes ya les han enseñado justamente en el pregrado, ¿no? Que hay una secuencia, que es la secuencia del doctor Correa, ¿no? La secuencia de Correa, que justamente que es empieza con gastritis crónica atrófica, luego sigue gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, luego sigue displasia y luego sigue cáncer, ¿no? Eso es justamente la secuencia de Correa. Empieza como gastritis crónica gastritis crónica atrófica más metaplasia intestinal, luego evoluciona a displasia y luego evoluciona a cáncer, ¿no? Esto incluso se dice que puede haber un intervalo de evolución entre más o menos 5 años, ¿no? Entonces en 5 años puede pasar todo esto. Por eso que se dice que la endoscopía se debería hacer entre un intervalo, si es que ya tienes diagnóstico, primero tiene que ver que se ha erradicado este Helicobacter pylori, ¿no? Y que la principal causa de gastritis crónica es el Helicobacter pylori, por eso que se tiene que erradicar. ¿Cómo erradicas el Helicobacter pylori? Que ustedes ya lo saben también. Tratamiento. Hay un esquema que es súper conocido, que es el esquema OCA, ¿no? Con omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Omeprazol 20 miligramos cada 12, claritromicina 1000 miligramos cada 12 y amoxicilina igual 1000 miligramos cada 12. Es decir, una tableta cada 12, 2 tabletas cada 12 y 2 tabletas cada 12. Así que esto es el tratamiento triple basado en claritromicina. ¿Por cuántos días? Por 14 días. Sin embargo, también hay un esquema que es el esquema cuádruple, ya que actualmente hay justamente mayor resistencia por la automedicación, por el abuso de antibióticos, cada vez hay más resistencia a la claritromicina. Y la claritromicina es justamente el núcleo de este tratamiento erradicador, por el cual se decide a veces iniciar la terapia cuádruple, ¿no? Es justamente una terapia de primera línea como alternativa a la terapia basada en claritromicina, que es basada en tetraciclinas, omeprazol o el IVP, metronidazol y subsalicilato de bismuto. Acá hay una nemotecnia, ¿no? Que es la nemotecnia TOM. Tetraciclinas, omeprazol, metronidazol y bismuto. Esa es la terapia cuádruple, que en algún momento les pueden preguntar, le preguntaron en el examen de salud de este año, justamente, ¿no? Del examen de salud del año, bueno, del 2019 en diciembre, ¿no? Preguntaron esto, ¿no? Terapia cuádruple. En un paciente que no había resultado, no había habido erradicación con la terapia triple, basada en claritromicina, ¿qué terapia se decide, no? Se decide la terapia cuádruple, ¿no? Basada en tetraciclina, IVP, metronidazol y subsalicilato de bismuto, ¿no? La nemotecnia tombo. Eso es algo que cada vez están preguntando más, así que es muy importante que lo sepan. Y como ustedes pueden ver de que ya se ha erradicado. Antes que me olvide, el diagnóstico es histológico, por si acaso, ¿eh? Del Helicobacter pylori, el diagnóstico es histológico. No se puede hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori mediante método sérico, mediante anticuerpos, mediante sospecha. No se puede hacer el diagnóstico mediante estos términos. No solamente se hace diagnóstico histológico, ¿ya? Así que eso es muy importante. ¿Y cómo se hace para revisar si ha sido efectivo, ¿no? La erradicación. La erradicación es por test de aliento, generalmente, test de aliento. ¿Y cuál es la explicación del test de aliento? La explicación del test de aliento es de que se le da al paciente urea más CO2 radiomarcados que ingiera
Y justamente la ureasa del Helicobacter pylori va a degradar la urea y este CO2 va a quedar libre, va a pasar a la circulación sistémica, se va a exhalar a los pulmones y por eso que se denomina test de aliento, porque este CO2 ya marcado va a ser medido, va a ser medido por por el sistema, por la máquina. Si es que llega el CO2 marcado, quiere decir de que este CO2 se ha separado de la urea y ha ido a los pulmones. ¿Y qué es lo que, cuál es el responsable que se separe la urea del CO2? La ureasa, ¿no? ¿Y quién tiene la ureasa? El Helicobacter pylori. Esa es la explicación del test de aliento, ¿no? Otra patología frecuente en endoscopías es la enfermedad úlcera péptica. Enfermedad úlcera péptica, primero tienen que saber diferencia entre úlcera y diferencia entre erosión. Úlcera sobrepasa la submucosa y erosión no sobrepasa la submucosa. Bien, en cuanto a enfermedad úlcera péptica, ¿cuál es la localización más frecuente? La localización más frecuente es en el antro. Complicaciones asociadas a úlcera péptica, recordemos, y ha sido pregunta de examen múltiples veces, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es justamente la enfermedad por úlcera péptica. Y la enfermedad por úlcera péptica se divide en dos, úlcera gástrica y úlcera duodenal. Dentro de estas dos, ¿cuál es la más frecuente? Pregunta de examen. La más frecuente es la duodenal. Más frecuente. ¿Por qué? Ahora, por motivos del tiempo, no les voy a hacer mucho detalle en eso, pero porque por detrás de la primera porción del duodeno hay una arteria que se ve comprometida, que es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal es la arteria comprometida justamente en la úlcera duodenal y es la responsable de la hemorragia digestiva, por eso que es la más frecuente. Sin embargo, al ser el estómago con tener mayor irrigación, es el que sangra en mayor volumen. ¿Ya? O es el que más sangra, en otras palabras. Complicación más frecuente entonces de la úlcera, hemorragia digestiva alta. Segunda más frecuente es la perforación. Es decir, la úlcera se puede perforar. Sin embargo, la úlcera se puede perforar, pero se perfora en su cara anterior. Les dije de que la úlcera duodenal sangra en su cara posterior, pero se perfora en su cara anterior. Y como se perfora en su cara anterior, va a salir sangre hacia el peritoneo, lo cual se denomina neumoperitoneo. Y este neumoperitoneo, ¿cómo se diagnostica? Número uno en la clínica, ¿no? El paciente está con signos peritoneales, dolor abdominal, ¿no? Ausencia de ríos aéreos. Dolor, signos peritoneales. Signos peritoneales. Y otra cosa, cómo se puede diagnosticar? Se puede diagnosticar mediante exámenes radiológicos. Por ejemplo, una radiografía de abdomen simple de pie. ¿Y qué vamos a ver en esta radiografía de abdomen simple de pie? Vamos a ver el típico signo de alas de gaviota, ¿no? ¿Y cómo es el signo de alas de gaviota? Va a haber una radiolucidez en las áreas subdiafragmáticas, ¿no? Estos son los diafragmas, pulmones. Justamente en la radiografía va a haber acá hiperlucidez, ¿no? Se va a ver negro acá, presencia de aire debajo del diafragma. Estoy seguro que lo han visto en alguna oportunidad. Eso es un signo de neumoperitoneo. Bien, así que eso también es importante que lo sepan. La tercera complicación más frecuente es la penetración. La penetración, la úlcera va a penetrar más frecuentemente hacia el páncreas. Ya. Y la última, la obstrucción.
puede haber una estenosis péptica por la úlcera. La ubicación más frecuente de úlcera péptica es en el antro gástrico. La ubicación más frecuente, nada más. Ajá. Ubicación más frecuentemente me están preguntando en el chat privado, si me preguntan la ubicación más frecuente de úlcera péptica, es en el antro gástrico. Si le dicen en hemorragia digestiva alta, ¿dónde sangra más frecuentemente? En la úlcera duodenal. Ya, esos datos tienen que tenerlo en cuenta. Bien. Ahora, en hemorragia digestiva alta, como ya estábamos hablando un poco, la endoscopía es muy importante debido a que uno te va a hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde está sangrando? ¿Cuál es la clasificación de Fordes? ¿Cuál es qué tipo de tratamiento endoscópico vas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en endoscopía y hemorragia digestiva alta hay una clasificación, como yo le mencioné, que es la clasificación de Fordes, que se cataloga en 1A, que es un sangrado a chorro, 1B, sangrado en babeo o en napa, 2A, es un vaso visible, 2B, coágulo adherido, 2C, es una úlcera, pero con una mancha de hematina. Y 3 es con una base de fibrina. Entonces, se cataloga como signos o estigmas de sangrado reciente, el 2A. Estigmas de sangrado reciente, 1A, 1B y 2A. Estos sí o sí requieren tratamiento endoscópico. Tratamiento endoscópico, sí o sí, el 1A, el 1B y el 2A. Y el 2B queda como opcional. ¿Por qué? Porque ¿qué haces acá? Como tienes un coágulo que está adherido, por ejemplo, acá tengo un coágulo, ¿no? Acá, como podemos ver, es un sangrado a chorro, ¿no? Si es que acá hay un coágulo, este coágulo se va a irrigar y se tiene que desprender. Entonces, si se desprende el coágulo, hay dos opciones. O queda un vaso visible y se transforma en 2A, o simplemente sale el coágulo y queda como mancha de hematina en 2C. Así que por eso que la mayoría de veces este coágulo adherido en el 2B requiere un tratamiento endoscópico. Por eso que para temas de examen, esa es la explicación por la cual yo siempre recomiendo a los alumnos que hasta el 2B marquen terapia endoscópica. Porque el coágulo, si es que se desprende, queda generalmente como un vaso visible, pero a veces queda como mancha de hematina. Ahora me pueden decir, ya, y si no se desprende, porque también va a haber un caso en que no se desprenda, quede ahí, se tiene que tratar con tratamiento endoscópico. Así que la mayoría de veces requiere tratamiento endoscópico el Fordes 2B coágulo adherido. Y es por esto que el 2B es muy importante y es por eso de que el Fordes 2B de coágulo adherido es el más frecuentemente preguntado en la historia de los exámenes. Otra cosa para la cual me sirve la endoscopía es, otra cosa por la cual me sirve la endoscopía es para ver los cánceres, ¿no? Cáncer gástrico. Como ya les mencioné, es muy frecuente que los pacientes es muy importante que los pacientes se hagan su endoscopía, ¿no? Generalmente a partir de los 50, los 60 años. Así que eso sí o sí también creo que va a ser pregunta de examen en algún momento. Y así como hay clasificaciones de úlcera, hay clasificación de hemorragia digestiva, de hemorragia por úlcera péptica, hay clasificación de varices esofágicas, lo cual ya lo hemos hecho. Hay clasificación de cáncer gástrico, ¿no? Cáncer gástrico se divide temprano y avanzado. ¿Cuándo dices que es temprano? Cuando no sobrepasa la submucosa. Y avanzado cuando sobrepasa la submucosa. El temprano se denomina con el prefijo 0. Tipo 0, cáncer gástrico. Y esa es la famosa clasificación de Paris. Clasificación de Paris. ¿Ya?
Como pueden ver acá, lesión gástrica temprana. Miren, esto es un cáncer, ¿no? No parece, pero es un cáncer. Una lesión sobreelevada. Entonces, tenemos tipo 0,1 es polipoideo. 2A, superficialmente elevado. 2B, plano. 2C, superficialmente deprimido. Y 3, deprimido o excavado. ¿Ya? 1, sobreelevado, sobreelevado. ¿Ya? Y en el cual se cataloga como 1S sésil y 1P pedunculado. 1 es sobreelevado. 2A, superficialmente elevado. 2B, plano. 2C, superficialmente deprimido. Y 3 es excavado. Entonces, según esta clasificación de cáncer gástrico temprano, puede haber pacientes que tengan chance de hacerle tratamiento endoscópico. Es decir, que no requieran cirugía necesariamente para solucionar o tratar o curar ese cáncer gástrico, sino con tratamiento endoscópico mediante resecciones endoscópicas, ya sea resecciones endoscópicas, ya sea mediante dos métodos, ¿no? Resección endoscópica mucosa o resección submucosa endoscópica, ¿no? O el famoso ISD. Disección submucosa endoscópica. Se puede tratar estos cánceres, ¿no? Estos cánceres gástricos temprano. Así que es muy, muy importante esta clasificación, ya que según esta clasificación se basa en el riesgo de invasión submucosa, ya que como les he dicho, el avanzado tiene invasión submucosa, todas las capas de la submucosa. En cambio, el temprano no tiene, ¿no? Sin embargo, hay patologías en las cuales, por ejemplo, les puede venir un Paris 3, un Paris 12, en el cual tiene signos de invasión submucosa que tienen características endoscópicas de tempranas, pero ya tienen, como tienen invasión submucosa, ya sería un avanzado, ¿no? Y eso, ¿quién lo determina? La patología o la biopsia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y esta clasificación es justamente operador dependiente, ¿no? Por eso que hay técnicas endoscópicas en el cual se hace la caracterización de estas lesiones para posteriormente ser sometidos a esto, ¿no? Si tiene signos de invasión submucosa masiva, ya no es necesario de que vaya a estas resecciones, sino directamente a cirugía, ¿no? Ahora, en cáncer gástrico avanzado, como ya le dije, cáncer gástrico avanzado, cáncer gástrico en cáncer gástrico avanzado, es cuando sobrepasa la submucosa, que les haya dicho. Y acá hay otra clasificación, que es la clasificación de Borman. La clasificación de Borman es para cáncer gástrico avanzado y se cataloga como Borman 1 en polipoideo. Ya, acá es polipoideo. Borman 2, ulcerado. Borman 3, ulcerado pero infiltrativo. Ulcerado e infiltra. Y Borman 4, infiltra de manera difusa, ¿no? Toda la pared gástrica, ¿no? La famosa linitis plástica. Acá, por ejemplo, podemos ver una lesión sobreelevada que está ulcerada en el centro y que está infiltrando, ¿no? Las capas del estómago, ¿no? Sería un Borman 3. Todo esto. Esto ya es un cáncer gástrico avanzado y acá tiene que ir tratamiento a cirugía. Tratamiento quirúrgico de elección es una gastrectomía más linfadenectomía. Gastrectomía más linfadenectomía en D2, ¿no? Es decir, que sacan las cadenas ganglionares de la 1 a la 12. Y esas cadenas ganglionares, si es que aún no lo saben, ya lo vamos a revisar, estoy seguro, en alguna próxima clase que nos podamos cruzar en un futuro.
Bien, en cuanto a la patología en general, ya sea colónica, ya sea gástrica, es la patología de pólipos, ¿no? Pólipos gastrointestinales. Es dentro de la patología endoscópica, es muy frecuente también encontrar los pólipos. Los pólipos se clasifican inicialmente si son hiperplásicos, si son adenomatosos o si son amartomatosos. Los hiperplásicos son los que tienen más benignidad, son los benignos, ¿no? Amartomatosos también son benignos, no suelen degenerar a cáncer, y los adenomatosos son los que tienen mayor riesgo de malignidad. Y es justamente estos pólipos adenomatosos que se subclasifican. ¿Según qué? Según su vellosidad. ¿Cómo? En tubulares, túbulo-vellosos y vellosos. De todos estos, ¿cuál tiene mayor riesgo de malignidad? Los vellosos, ¿no? Mayor riesgo de malignidad. Los vellosos, ¿no? Este es un riesgo intermedio y este es un bajo riesgo. Los hiperplásicos no suelen degenerar, los amartomatosos tampoco. Dentro del, hay síndromes polipósicos colónicos, que también es muy frecuente, es muy importante que los conozcan. Por ejemplo, síndrome de Gardner, por ejemplo, ¿no? Que son pólipos adenomatosos que también se caracteriza por osteomas mandibulares, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Turcot, que son pólipos adenomatosos más tumores en el sistema nervioso central. Ya, así que esto sí es muy importante que lo sepan también. Por ejemplo, hay otra patología que es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es algo, tiene su peculiaridad porque es una causa de cáncer colorectal hereditario, pero no asociado a pólipos. Y acuérdense que acá dentro de estos síndromes colónicos está la poliposis adenomatosa familiar, que es justamente son pólipos adenomatosos más cáncer colorectal hereditario en jóvenes. Cáncer colorectal hereditario en jóvenes. Ya. Y hablando de cáncer colorectal hereditario, a ver, vamos a ver si en la siguiente diapositiva, ya. Hablando de cáncer colorectal, vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva mejor. Es muy importante siempre el screening de cáncer colorectal. Cáncer colorectal. El cáncer, y es algo también preguntado en los exámenes. ¿Cómo se hace el screening de cáncer colorectal? ¿No? Primera colonoscopía, ¿cuándo se debe hacer en una persona? Se debe hacer a la edad de 50 años o si es que es un paciente afroamericano, a la edad de 45 años. Pero de forma general, a la edad de 50 años. ¿Ya? Eso es algo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y luego cada cuánto, y luego cada 10 años. Luego, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si es que tienen antecedentes de familiares de primer grado? Depende. Tengo un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 60 años o, o dos familiares de primer grado diagnosticado con más de 60 años. Acá, cuando se hace la primera colonoscopía, se hace a los 40 años o 10 años antes del familiar más joven.
Y luego, ¿cada cuánto se ve la colonoscopía? Cada 5 años de seguimiento. ¿Qué pasa si tengo un familiar de primer grado, solo uno, diagnosticado, pero en mayor de 60 años? Se debe iniciar el screening a la edad de 40 años y luego hacer un seguimiento cada 10 años. Otra cosa que muy pocas personas también lo tienen en cuenta es hasta cuándo hacer el screening, ¿no? Por ejemplo, me hago los 50, los 60, los 70. Se puede hacer el screening hasta los 75 años o si el pronóstico de sobrevida, es decir, el pronóstico de sobrevida de un paciente, ya sea por las múltiples comorbilidades que puede tener, es menos de 10 años, ya se deja de hacer el screening de cáncer colorectal, ¿no? Si cumple más de 75 años y ha cumplido con todo su screening y todo salió negativo, ya sale, ¿no? De fuera del intervalo en el cual suele aparecer el cáncer colorectal. O si es que ya tiene por múltiples enfermedades que tenga el paciente, tiene una sobrevida de menos de 10 años, también se puede excluir, ¿no? Continuar con el screening. Eso es muy importante, ¿no? En cuanto al screening de cáncer colorectal y que muy pocas personas lo utilizan, ¿no? Lo utilizan o lo saben también. Justamente como se puede ver en esta imagen, ¿no? Esta es una colonoscopía en el cual se ve justamente esta lesión ulcerada sobrelevada, ¿no? Sugerente de cáncer de colon. Tratamiento del cáncer de colon es cirugía, a menos de que tenga ya metástasis, ¿no? ¿Hacia dónde metastatiza más frecuente el cáncer de colon? Hacia el hígado. Metastatiza más frecuente hacia el hígado. Si está localizado, tratamiento, cirugía. Pero al igual que en el estómago, se cataloga como temprano y avanzado, ¿no? Si es que es una lesión temprana, sobrelevada, que esté dentro de los criterios PARIS, puede ser tributario de tratamiento con resecciones endoscópicas. Es decir, curar el cáncer de colon solamente con endoscopía, ya sea por una resección endoscópica mucosa o resección endoscópica submucosa. Esto es siempre y cuando sea temprano y no tenga signos de invasión submucosa, ¿no? Pero cuando se diagnostica tardíamente, ya generalmente tiene que ir a cirugía, ¿no? Siempre y cuando no tenga metástasis, está localizado. Ya, y para ir terminando, en cuanto a las patologías intestinales, tenemos a las patologías de enfermedad inflamatoria intestinal, en las cuales las patologías de enfermedad inflamatoria intestinal, todo el mundo lo conoce, está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. ¿No? De estas tienen que saber principalmente sus diferencias. No les he puesto imágenes de la colonoscopía, ya que son difíciles de diagnosticar en personas que no están habituadas a ver estas patologías. Pero, por ejemplo, la colitis ulcerosa afecta generalmente el recto. La enfermedad de Crohn afecta principalmente o más frecuentemente el ilion distal. La afectación de la colitis ulcerosa es continua, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Recto y afecta de forma continua. En cambio, la enfermedad de Crohn, como puede afectar cualquier parte del tubo gastrointestinal, cualquier parte, es una afectación en parches. Es una afectación en parches. La colitis ulcerosa, como tiene un compromiso continuo del colon, solo afecta de forma superficial a la mucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta de forma profunda, por el cual le da a la mucosa aspecto en empedrado. A la mucosa aspecto en empedrado. Y como puede afectar de forma profunda, puede causar perforaciones o incluso fístulas enteroentéricas, por ejemplo, como lo podemos ver acá, ¿no? Afectación en parches, miren. Clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea con sangre, ¿no? Es una diarrea inflamatoria, anemia, fiebre,
dolor abdominal, ¿no? Síntomas sistémicos. Y esto se va a diferenciar justamente por la colonoscopía, ¿no? En el cual se va a diferenciar la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, también hay características de la anatomía patológica. Por ejemplo, en colitis ulcerativa hay abscesos crípticos en la anatomía patológica. En cambio, en la enfermedad de Crohn hay granulomas, pero justamente diferenciando de la tuberculosis, porque acuérdense que la tuberculosis gastrointestinal, pregunta de examen, también afecta al hilo distal, al igual que la enfermedad de Crohn. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la enfermedad de Crohn, aparte que afecta a cualquier parte del tubo gastrointestinal, hay granulomas, pero no caseificantes. Pero en cambio la tuberculosis te forma granulomas caseificantes. Bien, la colitis, abscesos crípticos. También hay manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, en la colitis ulcerativa se puede asociar a pioderma gangrenoso, eritema nodoso, etcétera, ¿no? Marcador serológico de la colitis ulcerativa es el ANCA, anticuerpo anticitoplasma neutrófilo, y marcador serológico de la enfermedad de Crohn es el ASCA, anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae. Así que esto es algo que también tienen que saberlo, ¿no? Diferenciar entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Bien, no he querido ser muy extenso ni tampoco darles muchos detalles de la parte más específica, ya que como aún están en pregrado, es importante que ustedes sepan más que todo la parte básica, ¿no? Cuando ya lleven cursos de preinternado, lleven cursos de salud, de NAN, ¿no? O pre-residentado, ya se les puede ahondar un poco más en esas patologías, ¿no? Pero como este es un curso de exámenes auxiliares, más que todo les he querido hacer un repaso de las principales patologías y las utilidades de la endoscopía, ¿no? Cómo es importante tanto para hacer el diagnóstico como para la parte terapéutica, ¿no? Así que eso sería todo, muchachos. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen llegar al chat. Muchísimas gracias, doctor, por su clase el día de hoy. Como indica el doctor, si tienen alguna duda, pueden hacerla por medio del chat. O en todo caso, también pueden solicitar el micrófono para que puedan hacérsela directamente al doctor. Muy bien, doctor. Hasta el momento parece que no ha quedado ninguna duda con respecto a su clase. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos colaborado el día de hoy en este curso. Y bueno. Listo, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Ya nos estaremos viendo en próximas ponencias. Gracias. Muchas gracias, doctor.